Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este su programa Salud, Dinero y Amor. Ya inicio de semana, lunes 9 de junio. Soy Marielena Vega. Gracias por acompañarnos. Gracias por todos sus mensajes de felicitaciones por estos primeros 9 años de Salud, Dinero y Amor. Mucha información que se sigue gestando y que influye en nuestra salud, bienestar y por supuesto en nuestras finanzas. Y aquí le estaremos trayéndolo en este espacio todos estos temas. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena. Como siempre, muy feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Información relevante a nivel internacional, disturbios fuertes en Los Ángeles con inmigrantes, manifestaciones que se podrían exacerbar en las siguientes horas y también endurecer las acciones del gobierno estadounidense en contra de esta comunidad y de México. Y por supuesto que aquí en Salud, Dinero y Amor vamos a estar bien pendientes. Ojalá que esto se estabilice en el país vecino, porque esto no solamente afecta a nuestra economía, a nuestro trabajo y las inversiones y pega directamente a nuestras finanzas, sino también afecta el mundo entero. Las economías están cada vez más globalizadas. Por lo pronto, el día de hoy, Romina, amiga, ¿qué es lo que vamos a traer en este programa? Gracias, Marielena. Y a nivel interno, los problemas no son menores porque la población en México está envejeciendo. ¿Y cuáles son las alternativas para una jubilación digna? Para platicarnos de esto nos va a acompañar Jorge Alarcón. Él es líder de retiro de la empresa WTW México. Y seguimos con el sistema financiero. ¿Qué tan viable está siendo para las personas después de los 70 años? Pues parece ser que estas finanzas que tenemos en el país no están aptas y hechas para ellos. ¿Esto es cierto? Hoy lo platicaremos con una experta, Jessica Peña. ¿Y cómo va el desabasto de medicamentos? ¿Estaremos cerca de resolver ese problema que afecta todos los días a miles de mexicanos? Para platicarnos de esto nos va a acompañar Rafael Gual. Él es director general de la Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Y amigos, hablando de salud, también tenemos que cuidar y mucho nuestra sangre, nuestro sistema circulatorio. ¿Por qué hay que cuidarlo y cuáles son esos focos rojos? Hoy lo vamos a platicar con el doctor José Regalado, él es hematólogo. Así que ya lo escuchaste, mucha información que influye en nuestras finanzas y salud, bienestar. Así que te invitamos a que te quedes la próxima hora con nosotras, no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y el tema de la salud continúa siendo una prioridad para los mexicanos. ¿Cómo está este desabasto de medicamentos? ¿Ya se solucionó el tema de las licitaciones? Para platicarnos de esto, ya está con nosotras en la línea Rafael Gual. Él es director general de la Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Muy buenas noches, Rafa. Qué gusto, como siempre, platicar contigo. Mi querida Romina, quiero saludarte. Igualmente es un placer estar aquí con ustedes, a tus órdenes. Gracias, Rafa. El gusto, insisto, es nuestro. Y platícanos cómo va este tema del desabasto de medicamentos y, por supuesto, de las licitaciones.
Mira, yo te diría, a ver, apenas el sábado se volvió a sacar otra investigación de mercado para las claves que faltan, o sea, no se han licitado todas las claves, ¿no? Los contratos todavía estamos lejos de ver la finiquitación de estos. Se tiene que concluir, digamos, el finiquito de la licitación que fue anulada, que como ustedes saben, pues eso causó y no tenía antecedentes de eso el país, nunca se había hecho eso, se anula una licitación y bueno, pues obviamente tienen que concluir todos esos contratos que se habían ya firmado y que ya se tenían inclusive abasteciendo. Cuando se finiquite eso, pues se podrán obviamente adjudicar los nuevos. En este momento, pues estamos en ese tema de adjudicación, todavía no hay firma de contratos y pues en total en este momento tenemos 6 procesos abiertos, o sea, todavía falta para que esto se concluya. No tenemos pues un panorama sencillo adelante para poder tener ya un abasto en forma. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, una situación muy complicada. Lo que sí quiero resaltar es que la industria, a pesar de todas estas dificultades, pues ha seguido abasteciendo, o sea, no hemos parado de hacerlo, aún sin contrato, apoyando a que haya medicamentos, ¿no? Lamentablemente hay procesos todavía adelante, logísticos, que ya no dependen de la industria y que pues será un tema para el gobierno afrontarlos. Oye, Rafael, ¿ya ha habido pláticas serias con el secretario de Salud, con las autoridades de gobierno para que esto se desahogue y verdaderamente pueda funcionar el sistema de salud? Sí, ¿qué tal, mi querida Malena? La verdad es que sí, o sea, a ver, el diálogo quizás es la única diferencia con el sexenio pasado. El diálogo con las autoridades sí existe. Hemos estado en mesas de trabajo con ellos, buscando no nada más en este tema, también en el tema regulatorio, habrá que decirlo, buscando precisamente solucionar los problemas, ¿no? Lamentablemente, pues no se ha llegado a feliz término todo lo que tenemos pendiente, entre ello un adeudo importantísimo para con la industria. En estos momentos de 23,000 millones, te podría decir que puede subir hasta 40,000 millones. O sea, es verdaderamente impresionante lo que se le debe a la industria y pues que ya pone en riesgo a muchas empresas porque es parte del capital de trabajo y si no se tiene esto, pues difícilmente se va a poder afrontar los nuevos compromisos. Rafa, ¿y no les han pagado nada de este adeudo que tenían con ustedes? ¿Estaban ustedes optimistas hace unos meses porque ya había habido una respuesta positiva, favorable? ¿Qué les dicen? ¿Cuándo les van a pagar? ¿Y cuántas empresas están en riesgo? Y por supuesto empleos por este adeudo. No, mira, yo te diría, mi querida Romina, la verdad es que si bien se llegó a reducir en algún momento el adeudo que se tenía, volvió a crecer porque pues se están entregando, como les digo, la industria sigue apoyando, pero no se ha pagado. Entonces, el adeudo, lejos de reducirse, está creciendo y sí pone en riesgo pues a muchas empresas que dependen principalmente del abasto al gobierno. No te sabría decir exactamente cuántas, pero son empresas medianas que tienen su principal mercado en el abastecimiento al gobierno. Rafa, ¿y tienen un plan B, fechas alternativas o fechas establecidas con las autoridades? No, bueno, pues te digo, sí tenemos diálogo con ellos. Otro tema muy importante es el tema regulatorio, que también obviamente ralentiza el desarrollo de la industria y el contar con productos de alta tecnología en nuestro país. Estamos en pláticas también en la parte regulatoria para ver cómo podemos reducir el importante rezago que todavía se tiene y que pues afecta obviamente al desarrollo de la industria, ¿no? Son dos conceptos muy importantes y que si no se tiene esa certeza jurídica y de pago, yo diría, y de la parte regulatoria, insisto, esos son dos temas torales para la industria, pues difícilmente se va a poder seguir adelante, ¿no? Es preocupante la situación. Estamos poniendo todo de nuestra parte para tener este diálogo y buscar soluciones conjuntas con la autoridad. Lamentablemente, pues te digo, no hemos tenido resultados o los resultados que quisiéramos. Rafa, es como muy frustrante, supongo, para la industria, porque esto que comentas nos coloca hace 5 o 4 años en donde no se avanzaba en las negociaciones, seguía el atorón ahí en temas regulatorios, en temas de pago y en temas de desabasto. Tal parece que te escucho ahorita y el avance ha sido mínimo. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes y hasta dónde pueden aguantar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de que continúe este tema
tan atorado como hace años? Mira, pues el riesgo yo te diría es para los pacientes principalmente. Hay empresas que dependen más de las ventas a gobierno que del mercado privado. Hay empresas que tienen mucho más de participación en el mercado privado que en gobierno, que son las que menos sufren. Pero de todas maneras estos, digamos que son vasos comunicantes. O sea, al no haber medicamentos en el gobierno, pues la gente con el poder adquisitivo que tiene y que puede obtener, pues compra los medicamentos en el mercado privado. No necesariamente es directamente proporcional, porque no toda la gente tiene pues capacidad para comprar los medicamentos en el mercado privado. Por eso vemos las protestas en hospitales y demás de desabasto de medicamentos que pues mucha gente, te digo, no puede afrontar directamente, ¿no? Entonces vamos a ver, el problema principal es para los pacientes. La industria podrá soportar pues algún tiempo, pero a final de cuentas, de no resolverse, sí habrá una afectación importante. Oye, Rafael, ¿cómo se encuentra la industria farmacéutica con el sistema de salud privada? No, mira, en el mercado privado afortunadamente, te digo, sí sufre con el tema regulatorio porque hay rezago en algunos trámites y demás, pero es coyuntural. A final de cuentas, el mercado privado sigue funcionando con el abasto de medicamentos suficiente, te diría, por parte de la industria. La única complicación es la sobredemanda que se genera por el desabasto en el mercado del sector público, pero eventualmente se nivela, no es coyuntural el tema y eventualmente, se resuelve. Rafa, estamos, te digo, en espera. Sí, adelante. Desafortunadamente nos queda un minuto, pero si nos pudieras precisar en cuánto está en este momento el desabasto de medicamentos y cuáles son esos trámites, este tema regulatorio que se debe de desatorar y que les está afectando mayormente. Mira, el desabasto difícilmente se va a resolver si no se tiene una claridad en los procesos de adjudicación y la firma de contratos. En eso estamos en este momento. Te digo, todavía se tiene que hacer rápidamente, se tienen que concluir todo lo que se anuló en la anterior licitación y después fincar los nuevos contratos. Y en la parte regulatoria, pues yo te diría, es generalizado el número de trámites que tenemos pendientes. Yo creo que serán cerca de 7,000 trámites que pues estamos buscando soluciones para solucionarlo, valga la redundancia, de la forma más rápida con la autoridad. Vaya tema que sí es muy grave y muy delicado. Ojalá que las autoridades, ojalá que el secretario de Salud, que sabe y conoce de este sector, pueda darle forma, solucionar esta problemática y, por supuesto, darle la vuelta a toda esta situación, que si bien es cierto no es un problema de este año, sí es hoy asunto de esta dependencia. Ojalá, y estaremos muy atentas. Rafael Gual, presidente de Canefarma, muchas gracias por esta información, estos detalles. Estamos atentas a lo que suceda en torno a la industria de salud farmacéutica y, pues bueno, como siempre, gracias por tu disponibilidad para Salud, Dinero y Amor. Gracias y buenas noches. Gracias, Male, gracias, Romina. Un gusto saludarlas. Buenas noches. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Amigos, cada vez somos una población más adulta, pero estos adultos están teniendo los recursos suficientes para tener una buena vida o por lo menos básica a la hora de su retiro laboral. De esto platicamos el día de hoy y para ello nos da muchísimo gusto tener vía telefónica a Jorge Alarcón. Él es líder de retiro de WTW México. Muy buenas noches, Jorge, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto, Marilena. Gracias, Jorge. Oye, estamos ante una población cada vez más adulta en México, pero estas personas están teniendo buenos recursos o los recursos suficientes para tener y para atender sus necesidades básicas. Mira, yo creo que el tema de retiro en México es un tema que culturalmente necesitamos todavía abordarlo mucho más. Hoy en día hay mucha más información, pero la gente tiene que prepararse mejor. Definitivamente el seguro social, ya sea a través de la ley del 73 o a través de la ley del 97, que la conocemos coloquialmente como Afores, representa un beneficio importante, una base
pero normalmente no es suficiente, es necesario hacer algún complemento. Entonces, la cultura del ahorro y el poder tener acceso a mecanismos que complementen esos beneficios siempre será muy importante. Jorge, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y ya se empezaron a jubilar los primeros con la ley de cuentas individuales. ¿Cuál es el balance que estás viendo? Y una persona que está 5 o 6 años de jubilarse, que está en la ley 73, pero también ya tiene su ahorro acumulado en alguna Afore, ¿qué es lo que le recomiendas? Con mucho gusto, Romina. Bueno, una persona que está efectivamente a 5 o 6 años de jubilarse, seguramente lo hará bajo ley 73 todavía. La mayoría de la gente estará en esa situación. En este momento es muy importante, primero, estar seguros de que todas sus semanas cotizadas estén correctamente acreditadas. Es bueno hacer una consulta en la página del Seguro Social para identificar ese número de semanas cotizadas. Hay personas que tienen 2, 3 números de seguridad social. En este momento vale la pena ir haciendo una consolidación de esos números para que todas sus semanas queden acreditadas en el número de seguridad social original. Es importante también tomar en cuenta que bajo ley 73 el sueldo que se va a tomar para efectos del cálculo de la pensión va a ser el promedio de los últimos 5 años. Entonces, bueno, estrictamente son las últimas 250 semanas, que son prácticamente 5 años. Entonces es muy importante que esta persona tome en consideración que esos últimos 5 años deben de estar perfectamente acreditados, deben de corresponder al sueldo real. Hay personas que piensan que si cotizan quizá en los últimos años ya en el mínimo, como ya tienen las semanas cotizadas, ya no va a importar, y al contrario, es muy importante tomar en cuenta ese sueldo. Debe representar lo que realmente estuvieron recibiendo, e incluso, si es posible, algunas personas invierten a través, por ejemplo, de la modalidad 40 para poder cotizar con un sueldo más alto. Este tipo de elementos es muy importante. Muy importante también tomar en cuenta, hay muchos rumores de repente que circulan de que si ya tienes las semanas mínimas, que bajo la ley 73 son 500 semanas, ya alcanzaste la pensión máxima que vas a tener, ya no tiene caso seguir cotizando más. Esto es falso. Entre más semanas cotice una persona, más beneficio va a tener en el Seguro Social. No hay límite. Entonces, el tener más cotizaciones siempre te va a ayudar a tener una mejor pensión. Jorge, ¿cuál sería tu recomendación para aquellas personas que tienen tanto una pensión por parte de alguna institución gubernamental como recursos propios? ¿Es recomendable unirlos a la hora del retiro o un poco antes para tener mejores rendimientos o no? Mira, la respuesta del libro de texto, y que creo que es la más conveniente aquí, es: siempre es importante, en la medida de lo posible, tener 3 fuentes de ingreso para la jubilación. Una, la que viene de la seguridad social, muy importante, y tenerla bien prevista, bien documentada, de tal manera que esté muy sólida esa parte. La segunda, tener un ahorro personal. Todas las personas que tengan un patrimonio adicional, que lo estén planeando para su retiro, será lo mejor que puedan hacer, que pueda complementar el Seguro Social. Y tercero, de ser posible, si existe un plan privado de pensiones, si la empresa en la que estoy trabajando me ofrece un beneficio del retiro, ese va a ser un complemento fabuloso que me va a ayudar a afrontar esta etapa, que aunque pensamos que va a ser una etapa de pocos gastos, la verdad de las cosas es que también termina siendo una etapa donde los recursos financieros son muy importantes, sobre todo no solo para la manutención del jubilado, sino también porque en esa etapa el gasto que se incrementa fuertemente es la parte médica. Entonces, tener previsto un patrimonio para esos gastos que vienen en esta etapa de vida va a ser muy, muy relevante. Jorge, ¿cuál es el monto promedio con el que se está jubilando, con el que se están jubilando las personas en este momento bajo la ley 73? Mira, en la ley 73 estamos estimando que las personas deben de estar recibiendo una pensión, dependiendo obviamente del número de semanas cotizadas y del sueldo que estén teniendo, pero debe de andar alrededor de los 8 a 10 mil pesos mensuales, probablemente un poco más en algunos casos. ¿Este es un salario mínimo, digamos? Salario mínimo. Un poco más del salario mínimo puede ser. Sin embargo, en algunos niveles, si me dices, bueno, ¿y hasta cuánto podría ser? Hoy podemos estar viendo pensiones de hasta 75 mil pesos mensuales, hasta un poco más. Inclusive las personas que tienen muchos años cotizados, se están jubilando con más de 65 años, podrían estar recibiendo pensiones de más de 80 mil pesos mensuales. Evidentemente todo esto está topado porque la pensión máxima hoy en día
o más bien el salario máximo de cotización es de 25 UMAS mensuales, que equivale alrededor de 85,000 pesos mensuales, más o menos. Y Jorge, para las personas que comienzan a trabajar, a veces la recomendación es comiencen a ahorrar para el retiro, cuando es una época en la que a todos nos gusta, pues obviamente tener y gastar en nuestras necesidades básicas y a veces no nos alcanza. ¿Cuál sería tu recomendación a partir como que de qué edad podría ser viable para que sea esto algo adecuado y que no nos haga un desequilibrio en nuestras finanzas de inicio? Mira, yo creo que ese es el primer paso, es justamente lo que acabas de decir, tomar conciencia desde que idealmente desde que empiezo a trabajar debo de empezar a ahorrar para mi retiro. Oye, es que faltan muchos años, faltan 40, no importa, va a llegar ese momento del retiro y ese ahorro nunca te va a estorbar, siempre va a ser bueno, y los primeros pesos que tú aportes para tu retiro van a ser los que a fin de cuentas, por el efecto de interés compuesto, es decir, el efecto de haber ganado intereses sobre intereses de ese ahorro, va a representar la mayor cantidad de dinero que vas a tener para tu jubilación. ¿Cuánto debería de ser eso? Mira, no menos de 5%, idealmente alrededor del 10% para toda tu carrera, ya te puede dar un buen patrimonio, pero esto lo tienes que tomar en cuenta junto con un beneficio del Seguro Social, e idealmente si estás con un patrón que te ofrece un plan de pensiones, bueno, estás en el escenario ideal, tienes los 3 componentes que mencionaba hace un momento. De esta manera entonces vas a poder consolidar un patrimonio. Si por alguna razón, oye, soy trabajador independiente, pues no tengo patrón, no tengo seguro social, pues entonces todo ese ahorro te toca hacerlo por tu cuenta, y entonces ese 10% que como mínimo te decía, pues va a empezar a crecer a niveles de 15, 20, quizás hasta 30% inclusive, ¿no? Jorge, 2 cosas rápidas. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Sí podemos estar obteniendo con esta reforma que se hizo hace unos años mucho más del 70%. ¿Cuál es en este momento esta tasa de reemplazo? Que esto es el porcentaje que recibe de su último salario. Y la otra, ¿a los 61 o a los 65 es cuando se puede pedir jubilación? A ver, si quieres, empiezo por la segunda parte. Las edades de jubilación para el Seguro Social en México empiezan, normalmente empiezan a los 60 años de edad. A esa edad se le llama cesantía en edad avanzada, y a los 65 años se le conoce como pensión por vejez, digamos sería la edad normal de retiro. Seguro Social en su ley 97 permite en algunos casos que la gente pudiera retirarse antes de los 60 años, siempre y cuando en su afore tenga acumulado un capital suficiente para financiar una pensión de al menos 1.3 veces la pensión mínima. Pero no por entonces, ley 73, ¿o sí? Eso ya es por cuenta individual. Lo que pasa es que todos los que estamos en ley 73 también podríamos optar por ley 97. Obviamente no me convendría tomar esta opción, me conviene esperarme hasta los 60 y recibir ahora sí mi pensión de ley 73. Pero yo consideraría que para Seguro Social efectivamente debemos de suponer que al menos debemos de cumplir los 60 años de edad para estar completamente cubiertos con todos los beneficios mínimos que prevé la ley, ya sea 73, 97. Ahora bien, ¿cuál sería el nivel de reemplazo que puedo esperar? La ley del 73, una persona, por ejemplo, que se jubila a los 60 años de edad con 35 años de servicio, más o menos puede estar esperando un nivel de reemplazo de alrededor del 65% de su último sueldo hasta el tope de jubilación. Si yo ya tengo un sueldo mayor al tope de jubilación, pues ese porcentaje empieza a disminuir porque ese excedente de mi sueldo no está cubierto por el Seguro Social. Si llego a jubilarme bajo esta misma ley 73, a los 65 años de edad con 40 años cotizados, el nivel de reemplazo anda muy cercano al 100%, 95, cerca del 100%. Entonces, ley 73 es un beneficio extraordinario, bastante bueno. Ley 97, el Afore, de las cuentas individuales, efectivamente, antes de los cambios que se hicieron, que se aprobaron en el 2020 y que empezaron a entrar en vigor sus incrementos en las aportaciones en el 2023, tenía un nivel de reemplazo esperado bastante bajo, de menos a los 60 años de alrededor del 16%, a los 65 años de menos del 30%. Sin embargo, con este incremento podemos esperar niveles de reemplazo quizá de entre el 30 y cerca del 50%.
30%, es decir, entre 60 y 65 años podríamos esperar justamente a los 60 años alrededor del 30%, a los 65 alrededor del 50%. Entonces, sí mejoró mucho, y con el cambio que se hizo el año pasado, donde aquellas personas que se jubilan con 65 años de edad en Ley 97 pueden aspirar al 100% de su sueldo, pero hasta el tope máximo, que es el promedio del último año del sueldo de cotización. Entonces, tiene un cierto tope que anda alrededor de los 14,700 pesos. Sin embargo, este beneficio pues tiene ese límite, ¿no? No es para todo el mundo. Sí ha habido mejoras, pero aún así podemos ver, Ley 97 no va a ser un beneficio tan bueno en la mayoría de los casos como lo fue en su momento Ley 73. Okay. Pues muy interesante, quedan siempre muchísimas preguntas al aire, vamos a seguir consultándote. Muchísimas gracias a Jorge Alarcón, él es líder de retiro de WTW México. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge. Con mucho gusto, un placer. Al contrario, gracias a ti nuevamente, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.